Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios, acompañados de una tacita de café. El día de hoy, martes 9 de septiembre del 2025, la palabra de Dios nos llama a meditar en este día. Y hazme entender, podemos decirle a Dios, hazme entender. En el libro de los Salmos, en el capítulo 7, en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Aquí vemos que directamente proporcional es el meditar con el hazme entender. Quiere decir que si yo no entiendo los caminos, si yo no entiendo los preceptos del Señor, muy difícil muy difícil el ponerme a meditar. Tal vez meditaré en cosas diferentes, pero no en el contexto mismo de la palabra. Como decía, este salmo es el capítulo más largo de la Biblia y se centra en la importancia de la palabra. Este salmo es un acróstico donde cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. Se atribuye tradicionalmente a David, aunque no hay un consenso sobre su autoría. El contexto de este salmo refleja un profundo deseo de conocer y seguir la ley de Dios, que era fundamental en la vida del pueblo de Israel. En este versículo 27, en el que nos estamos centrando hoy, la primera parte, expresa un anhelo por la comprensión y la sabiduría divina. El salmista pide a Dios que le ayude a entender el camino de sus mandamientos, lo que implica la comprensión de la ley no es solamente intelectual, sino también espiritual, práctica, vivencial. La meditación en las maravillas de Dios sugiere que hay aspectos de la creación y de la revelación divina que son dignos de una reflexión profunda. El camino de tus mandamientos puede interpretarse como la vida que se vive en obediencia a la voluntad de Dios. La palabra maravillas en el hebreo, para, se refiere a cosas extraordinarias o milagros grandes que ha visto, como por ejemplo el abrirse el Mar Rojo para el pueblo de Israel, lo que puede incluir tanto la creación como las obras de la salvación hoy en día. Si bien es cierto, no vemos algo tan grande visualmente como el que se abre el Mar Rojo, pero espiritualmente hay algo superior, que es que una persona nazca de nuevo y que sin ese esfuerzo propio, Dios cambie el corazón de la persona y haga un corazón que va en camino a ser conforme a la imagen de Cristo. Esa es la salvación de Dios. Y meditar en estas maravillas puede llevar a una mayor atención de la grandeza de Dios y a una comprensión más profunda de su ley. La palabra hebrea para entender es bin, que implica discernimiento y comprensión. La palabra mandamientos, el mitzvah, que se refiere a los preceptos divinos que guían la vida moral y espiritual del creyente. Un ejemplo de cómo este versículo se aplica en la vida diaria es la práctica de la meditación bíblica. Al estudiar y reflexionar sobre los mandamientos de Dios, los creyentes pueden encontrar dirección y propósito para sus vidas. Además, al reconocer las maravillas de Dios en la creación, como la belleza de la naturaleza o la complejidad del ser humano, se fomenta una actitud de adoración y de gratitud. Analicemos algunos puntos. Primero, entendiendo el camino de Dios.
decíamos, sin entender el camino de Dios no puedo meditar. El salmista pide a Dios que le haga entender el camino, que le haga entender las circunstancias, que le haga entender el por qué se cae una hoja o por qué hay un terremoto, lo que sugiere una búsqueda de la sabiduría y una guía divina, sin la cual es muy difícil poder entender. Recordemos que la palabra dice que el espiritual ve todo espiritual y el carnal ve todo, todo humano, todo conforme a lo que hoy rige, lamentablemente, en el mundo y hasta en ciertas organizaciones religiosas, la psicología, lo que la psicología muestra, pero no la grandeza de Dios. En segundo lugar, meditando en las maravillas de Dios. El versículo también menciona la meditación en las maravillas de Dios, lo que implica reflexionar sobre sus hazañas y acciones poderosas. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué existe un tornado? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir que entre un tornado y que a lo mejor cause solo daños materiales y no humanos? ¿Por qué un accidente automovilístico? Meditar en lo que Dios hace. Un carro queda destruido totalmente y a los ocupantes no les pasó nada. Habrá un propósito de Dios. Pues, meditemos sobre esas cosas. También la importancia de la palabra de Dios. El salmista destaca la importancia de la palabra de Dios como fuente de guía y sabiduría y busca entender y aplicar sus enseñanzas en la vida. En cuarto lugar, podemos mirar que la dependencia de la gracia de Dios. Este versículo muestra la dependencia del salmista de la gracia, la misericordia de Dios para entender y seguir sus caminos. Hemos meditado en la gracia de Dios. Hemos meditado que es un regalo que no merecemos. Y hablaríamos, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Y ya en una sección anterior la habíamos compartido. La gracia es recibir un regalo que no merezco. Y la misericordia de Dios es que yo no recibo lo que merezco, porque el pecado me llevaría a la condenación, ¿no? Pero la gracia me da un regalo que es la salvación que yo no merecía. Y entonces, ¿cómo poder entender y seguir sus mandamientos? ¿Cuál es la dependencia que debemos tener de la gracia y de la misericordia de Dios? Porque por gracia somos salvos, pero lamentablemente seguimos pecando. Y si la Biblia dice que la, la situación de todo pecador es la muerte, y entonces la gracia ya me dio el regalo de salvación inmerecido, pero sigo pecando y no se hace efectivo la sentencia de que todo el que peca muere. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios actúa en la gracia. Aplicando un poquito a nuestra vida, el versículo puede ser entendido y razonado en la vida diaria, buscando la guía de Dios a través de la lectura, el estudio y la meditación en su palabra, y pidiendo la sabiduría de Dios para entender y aplicar sus enseñanzas. Hagámonos unas preguntas para reflexionar y quiero dejarle sentadas las preguntas para que ustedes reflexionen en casa. ¿Qué significa para usted buscar la guía de Dios en su vida diaria? ¿Cómo puede aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en sus decisiones y acciones? ¿Qué papel juega la meditación en su relación con Dios? Pues, meditando en este texto, en lo que hemos visto, nos invita a los creyentes a buscar una comprensión más profunda de la ley de Dios y a meditar en su grandeza, lo que resulta en una vida transformada y en una relación más cercana con el Creador, nuestro Dios y Padre, en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Meditemos, queremos con esa meditación y, si es posible, en casa, responda a esas preguntas. Pues que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.
Vive, un café, una palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.